Bueno, uno piensa siempre en un plan para una exposición de este tipo, pero escuchando los aportes de los colegas que me vienen precediendo, es como que ese plan se torna flexible para que ustedes reciban un todo orgánico y se lleven algo limpio de lo que podemos decir desde acá. A veces con la, digamos, edad que nosotros tenemos, digo, los profesores que pasamos los 60 años, es mejor contar estas cosas como parte de nuestra historia también, ¿no es cierto? En ese sentido quisiera llegarles a ustedes, llevarles también, como decía la figura y el pensamiento de Arturo Sampay. Arturo Sampay fue el motivo, el objeto de mi tesis de doctor. Bueno, me peleé con todo el mundo por causa de Arturo Sampay. Y me empecé a pelear el día de la defensa de la tesis. Casi no alcanzo a hacer el título de doctorado, culpa de Sampay. Y después me fue muy bien, gracias a Dios, ¿no? No sé si ustedes conocen mucho de Sampay, pero van a encontrar en Wikipedia algunas cosas que los van a sorprender. Sampay A, Sampay Z, católico, marxista. Trataremos de llevar a la luz un poco todo esto en este tiempo disponible. No es lo que deberíamos tener, pero es lo suficiente. Miren, ante todo lo siguiente. Yo he puesto como primer título Sampay no y su tiempo, y sus tiempos, para después abordar la cuestión filosófica política. ¿Por qué digo sus tiempos? Porque Sampay nace, es el autor por excelencia de la Constitución de 1949 que marca un cambio de paradigma en el constitucionalismo argentino. ¿Por qué digo esto? Si todos aquí son estudiantes de Derecho saben que la historia de nuestras reformas constitucionales, a veces lamentablemente, es la historia de la reforma de la Constitución orgánica de la Nación, pero no de la Constitución dogmática. Sampay precisamente formula un aporte teórico que se refleja y se traduce en la Constitución dogmática de 1949. Sampay es un intelectual católico de filiación tomista que adhiere a Santo Tomás de Aquino, uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina, hoy tomando otros rumbos, naturalmente, en la filosofía política, en la economía inclusive. Allí se enseñan cosas que Sampay ha criticado desde hace muchísimos años, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva es el autor que retoma en la década del 40 los temas del justnaturalismo tomista de la década del 30 y aún un poco antes, cuando nace la Universidad de Córdoba. ¿Por qué el año 1940, 45 y 50? Porque Sampay pertenece a un grupo de intelectuales que tiene por delante la experiencia de la guerra hispano-estadounidense, donde Estados Unidos toma algunas colonias españolas y sienta allí un potencial económico. Al ver esto, entre nosotros cobra auge entre los filósofos el tema de la filosofía de la economía. A mí me da gracia porque me invitan a algunos lugares y me dicen, hábleme de filosofía práctica o de filosofía de la economía. Pero si esto no se entiende desde la filosofía teórica, uno no puede comprender por qué. Hay autores católicos, profesores, me dicen, hable de filosofía práctica. Pero discúlpenme, este es el tema por excelencia de la filosofía marxista. No importa, pero que a los argentinos nos preocupó por este motivo, justamente por esto. Para orientarlos, le diría lo siguiente. Sampay tiene dos categorizaciones. El Sampay católico y un naturalista de los años 40, del año 1951, donde aparece su obra cumbre, Introducción a la Teoría del Estado. Y un segundo momento, donde Sampay vuelve al país y asume ciertos postulados que estaban en boga, no apenas en la Argentina, sino en el mundo, que provenían del marxismo. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién es Sampay? ¿Hay realmente un cambio sustantivo en la posición de Sampay, sí o no? Bueno, esta es un poco la cuestión que cualquiera les va a preguntar. ¿Escuchaste una conversación y qué dijo sobre tal y cual cosa? Ahí está la cosa. Yo les diría lo siguiente. Sampay tiene algunas obras fundamentales. La más importante de ellas, como digo, la Introducción a la Teoría del Estado, que fue formulada que fue escrita 3 años después de la reforma del 49. Pero un libro anterior que se llama La crítica del Estado de Derecho liberal burgués, libro que le costó la enemistad con todo el liberalismo porteño, con todo el liberalismo argentino inclusive. Sampay es en ese momento un fuerte crítico de Juan Bautista Alberdi. A los ojos de Sampay, Alberdi, en nuestro lenguaje cotidiano, es un vendehumo, sin más, sin más. Y lo critica durísimamente, en línea de ese libro que yo les recomiendo,
que se llama El verdadero Alberdi, que escribió Juan Pablo Oliver. Un libro grueso de 1000 y pico páginas que demuestra quién es el joven Alberdi, que va bien entre Rosas y Urquiza y Rosas, y después termina, no sé en qué posiciones, pero bueno, el modelo alternativo de lo que estamos hablando es esa Constitución de 1949. El libro La crítica del Estado de Derecho liberal burgués, de alguna manera es un libro de sociología política, donde va mostrando algo que es lo que me costó las primeras peleas, cómo, a saber, la instauración de un régimen político fundamentalmente liberal y capitalista constituye el útero espiritual, el preámbulo de los regímenes totalitarios. Porque es tal el caos y la confusión que generan con la libertad de comercio, la libertad de juicio, el subjetivismo moral y político, que entonces se produce a los ojos de Sampay aquello que Hobbes llama la guerra de todos contra todos. La solución frente a esto es alguien que poniendo orden termine con la discusión y se instaure con un gobierno fuertemente totalitario. Es lo que plantea Hobbes aproximadamente en el Leviatán. Bueno, ese libro es un libro de sociología política que refleja la realidad argentina y del mundo. Y es lo que de alguna manera justifica mi presencia acá, porque he recibido algunos emails, principalmente del doctor Bucova, que me dice, por favor, hable de lo que puedan entender. ¿Y cómo no van a entender? Sí que lo van a entender. Porque Sampay es un filósofo político que mira la realidad, no que la piensa al lado de la estufa como Descartes. Es un hombre que está mirando la realidad y ahí le escribe en la crítica al Estado de Derecho liberal burgués. Después aparece un opúsculo donde Sampay define su propia posición, a saber, ¿qué es el Estado real? Un poco eso del Estado fundado en la naturaleza de las cosas, de lo cual hablábamos recién, escuchando a propósito de Fragueiro, ¿no es cierto? Bueno, dos libros importantes, pero lo que cabe destacar es que paralelo a la introducción a la teoría del Estado, libro del cual voy a desglosar brevemente su estructura teórica, aparecen dos opúsculos de la mayor importancia para la discusión que se viene desarrollando aquí, antes que yo hablara. Ellos son, primero, el derecho fiscal internacional y las inflaciones de nuestra época. Miren, recuerdo haber estado en la Universidad Católica, pero no cuando estaba en Puerto Madero, sino en la calle Bartolomé Mitre. Me acuerdo que vino Eduardo Duhalde, tuve la ocasión de conversar con él y le pregunté por la reforma de la Constitución que proponía en aquel tiempo el gobierno de Menem. Y me dijo, nosotros ya reformamos la Constitución en 1949. Sampay es nuestro modelo, es nuestro paradigma. Después todos saben lo que pasó. Sampay no fue el paradigma, sino todo lo que criticó Sampay. Bueno, ese libro, el derecho fiscal internacional, defiende la tesis aristotélica del orden de la justicia distributiva. Y entonces recomienda y aconseja que las empresas multinacionales, los grandes capitales que se asientan en el país, paguen al fisco sus impuestos aquí y no en los llamados paraísos fiscales fuera del país, que al final no le pagan a nadie, en definitiva, ¿no es cierto? Ese libro fue a propósito especialmente de la década del 90. Y el otro, que viene a propósito del tiempo actual, se llama Las inflaciones de nuestra época. Dice, los precios los ponen los grandes capitales y nosotros somos los que recogemos las cáscaras de las nueces mientras los que están sentados en la mesa se las comen. Dicho esto, todos saben el carácter fuertemente hoy se dice dirigista de la Constitución de 1949. Sampay aconseja tomar la banca nacional, establecer pautas muy claras para la instalación de capitales, para promover el desarrollo industrial, también controlar éticamente el comportamiento de los capitalistas. Y entonces allí se dice que Sampay es un marxista, que se ha hecho marxista. No, de ninguna manera. Él va a decir, esto es Tomás de Aquino, quien dice, a saber, en el Tratado de Regno, que cuando la mar está realmente embravecida hay que tomar fuerte el timón. Y cuando todo está más tranquilo se suelta el timón porque todo va sobre rieles. Esto es realismo político, va a decir Sampay, para proteger esa integridad doctrinal de la que habla. Bueno, Sampay y el marxismo. Sampay no se hace marxista. Sampay muere con una obra que se llama Legitimidad de la Constitución, donde es un tratado inconcluso, un artículo inconcluso, digo, que confirma todas sus posiciones del año 1951. Pero hay una cosa que yo quisiera subrayar antes de ir a la parte más fuertemente teórica, que es la siguiente. Sampay es el constitucionalista de Perón. Sampay es el hombre, el teórico de Perón.
Cuando termina la labor de constitución, con la Constitución de 49, Sampaio lo manda como premiado a Europa a continuar su formación. Ahí se hace amigo de Jacques Maritain, visita al entonces cardenal Montini, que después va a ser Pablo VI. Y entonces, cuando se sientan a la cena, le dice Montini, bueno, lo recibieron como enviado de Perón y le dan la posibilidad de que haga 2 preguntas que los cardenales iban a contestar sin reservas. Cuando termina la cena, Sampaio le dice, bueno, las preguntas. La pregunta era, ¿qué va a pasar con la Iglesia Católica cuando el marxismo internacional cobre el auge que comienza a tener? Y Pablo VI le contesta, mire, va a pasar lo que pasó siempre con las doctrinas nuevas respecto a la Iglesia Católica. La Iglesia bendecirá lo que se puede bendecir y criticará y desechará lo otro. Esto es lo que ocurrió en el Concilio Vaticano II, que Sampaio presenció. La apertura de la Iglesia hacia las posiciones del marxismo internacional, del comunismo, que la Iglesia hace suyas, también las hace suyas Sampaio, sin filtro, como un católico que procede más que en obediencia que como intelectual. Y por eso se dicen estas cosas de Sampaio, pero no porque él haya muerto profesando el marxismo y habiendo abdicado de sus posiciones iniciales. Bueno, dicho esto, que tiene que ver apenas con la cuestión histórica, quisiera entrar en el esquema teórico que permite comprender todo el pensamiento de Arturo Sampaio. La primera cuestión que yo les diría es la siguiente. Aquí necesariamente tengo que ofrecer un postulado filosófico, que es aquel desde el que parte Sampaio. Sampaio honra la carrera que ustedes eligieron, la honra, porque el derecho es una disciplina filosófica. No se puede entender el derecho como una disciplina autónoma del todo que es la filosofía. Cuando ustedes escuchan aquí o en cualquier universidad a un profesor que habla de teoría del Estado, o bien este profesor pone en evidencia sus puntos de partida filosófica o los da por sentados. Pero inevitablemente la teoría del Estado nació, y este es el aporte de Sampaio, en el marco de una concepción filosófica. La posición de partida podría reducirse de esta manera. Kant o Santo Tomás de Aquino, digo Aristóteles, ¿no? Cuando hablo de Tomás de Aquino. Para un kantiano, para Immanuel Kant, cuya obra sí seguramente todos escucharon nombrar, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, la crítica de Kant, más o menos las cosas se resuelven de este modo. Frente a un objeto de conocimiento, léase el Estado, el investigador procede del modo siguiente. Todos los objetos de conocimiento que se ubican fuera de nosotros, en el tiempo y en el espacio, significan tanto como absolutamente nada. No tienen consistencia ontológica. Es la inteligencia humana, mediante lo que se llaman las categorías a priori de la inteligencia, donde el investigador proyecta sobre esa realidad informe lo que la cosa realmente es, para hacérselos más sencillo. Todos ustedes cursaron Derecho Penal o van a cursar y van a conocer allí la doctrina de los tipos penales. No hay delito hasta que el tipo no lo configure. El tipo, estoy hablando del tipo teórico, no del tipo de acá de la esquina, ¿no? El tipo penal. Hay abogados, y esto es lo que no debe ser, aves negras que trabajan para las empresas, estudiando a dónde no caen los tipos para aconsejarle a los clientes lisa y llanamente el delito, porque saben que el positivismo no alcanza justamente a lo que cae fuera del tipo. De ahí aquello que todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que está fuera de la racionalidad está prohibido, pero no lo que no está en el tipo. Esto va a decir Sampaio. Muy bien. Para Kant, entonces digo, es la proyección, es el hombre el que construye la realidad-estado, pero el Estado no significa nada en sí mismo. Para el realismo tomista y aristotélico, todo lo contrario. Los objetos que tenemos fuera de nuestro entendimiento tienen un significado. Por ejemplo, si yo tengo delante de mí una manzana, la manzana no es un todo informe que está esperando que yo la haga manzana, proyectándole las categorías a priori del entendimiento. Es una manzana y posee la esencia de una manzana. Bueno, dicho esto, que creo que es más que sencillo, las teorías del Estado. Todas las teorías del Estado que nosotros conocemos
básicamente con el nombre que la conocemos, o sea, cuando escribimos teoría sin H, ¿no? Cuando escribimos teoría sin H, que va sin H. Pero si yo le pongo H, amplío el horizonte, la hago derivada de la palabra teoría en griego, que significa contemplación de las cosas divinas, contemplación de la esencia de las cosas, porque las cosas sí tienen un significado concreto. Digo entonces, formulada esta aclaración, para Sampai el Estado sí tiene una significación concreta. Por tanto, la teoría del Estado es ante todo una teoría del conocimiento de la realidad estatal. Y la realidad estatal, respecto de la comunidad política que hablábamos a propósito de Juan Manuel de Rosas, es tanto como un pullover S para un XL. O sea, le queda chica, porque además de la estatalidad como juridicidad, hay muchas otras dimensiones del Estado, que Sampai sí comprende con esta visión realista. Por eso, ya vamos a ver brevemente que la Constitución para Sampai es mucho más que la Constitución jurídica. Pero eso al final. Teoría del Estado, entonces, brevemente, es el conocimiento del objeto real del Estado, tal cual, sin valorarlo, sin decir es bueno o es malo. El Estado argentino es un Estado liberal en 1880, como quieran llamarlo, pero no se juzga si eso es bueno o es malo. Posteriormente, con la observación de la teoría del Estado, con el estudio de la realidad estatal, podremos componer un cuadro de situación empírico, si quieren, para que luego, con los primeros principios de la inteligencia, que todos tienen, se puedan formular conceptos universales y necesarios. Yo aquí encuentro personas que todas son distintas. Unos son medio más pelados que otros, más morochos, más rubios, más grandes o más jóvenes. No digo viejo para que no se enoje ninguno, pero bueno, acá tenemos de toda tipología. Pero todos somos hombres. No puedo definirlos a ustedes por el color del cabello, tampoco por el peso que tienen. Sí hay algo comunísimo entre todos nosotros, que es la pertenencia al género humano. Esa observación la constituye a esta observación empírica en ciencia. El hombre es un animal racional. Y si acá unos son más o menos racionales, esto es obvio que también es así. Pero digo, la ciencia política constituye, se articula con conceptos que se leen en la realidad política concreta, en la realidad cotidiana. Por eso, viéndole la cara a la mayoría de los que están acá, uno los desalentaría para que estudien teoría del Estado, porque lo primero que tienen que saber es historia. Lo primero que tienen que conocer es la realidad política del mundo, la historia pasada, la realidad actual y, consecuentemente, la que nos rodea, ¿no es cierto?, para escribir una teoría del Estado. La segunda cuestión, esta teoría del Estado como conocimiento avalorativo, que sirve como base para constituir la ciencia política, se refleja después en una constitución jurídica. ¿Y en qué lugar? En lo que se llama la Constitución dogmática, en el preámbulo de la Constitución. Ahí en el preámbulo se puede leer en cualquier Constitución cuáles son los puntos de partida teóricos de los constituyentes. Si ustedes leen la Constitución de 1853, eso refleja el triunfo del liberalismo político justamente en la Constitución de nuestro Estado. Si ustedes leen la Constitución de 1949, van a encontrar un modelo alternativo, como estamos diciendo justamente acá, ¿no es cierto? El pasaje desde la teoría del Estado y la ciencia política a la Constitución jurídica lo concibe Sampai a través de la virtud de la prudencia política. La prudencia política es la virtud por excelencia del gobernante y se define como la recta razón del obrar político. ¿Qué es esto de la recta razón? El conocimiento teórico de la realidad actual y de la realidad presente, la realidad pasada, a la luz del conocimiento científico de la política. Eso permite obtener un juicio de la realidad en términos valorativos, ahí sí valorativos, y prudenciales. A saber, ¿puedo yo traer la Constitución de Estados Unidos o los grandes principios de la Revolución Francesa en un papel y ponérselo aquí en la cabeza a los argentinos para que se valgan como si esta fuera la Constitución de los argentinos? Absolutamente no. Para constituir una Constitución en la Argentina hay que
conocer a la gente, sus costumbres, su clima, su territorio, su historia, sus modos de ser, el ethos en el sentido cabal de la palabra, como conducta moral de los argentinos y como costumbre del lugar en que han nacido. Entonces digo, la prudencia política es la que permite trasladar los grandes principios teóricos de una teoría del Estado a la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Miren, les diría, antes que cualquier definición, como las que hemos venido escuchando, coincidente con algunas de ellas a propósito del modelo de Rosas, les diría que para Sampay una Constitución no es la dimensión jurídica del Estado, es el modo de ser de la comunidad política, el modo de ser que adopta una comunidad política en determinado momento de la historia. Por eso, y creo que acá es lo importante del aporte de Sampay para el derecho constitucional, no hay apenas una Constitución, a saber, la Constitución jurídica. Hay una Constitución real y hay una Constitución ontológica. ¿Qué es una Constitución ontológica? Una Constitución ontológica es la descripción de la esencia de la comunidad política. ¿Qué es esto? Acá nos tropezamos con una doctrina dominante, que es la doctrina que proviene de las teorías del Estado de Manuel Kant, la de George Jelinek, que concibe las dimensiones del Estado en términos de poder, en términos de territorio y en términos de población. Estas son las tres dimensiones del Estado en la doctrina clásica. Para Sampay no son esas, sino cuatro. A saber, la existencia de la autoridad política, la configuración de un modelo concreto y realizable del bien común político, aquí y ahora, para los argentinos, atendiendo a toda su realidad, a saber, su clima, su territorio, la distribución de la producción, los modos de la producción, el modelo moral de sus habitantes. En primer lugar, la autoridad política, un modelo concreto y posible del bien común político, el orden político escrito o no en una Constitución, y además, como causa material, no apenas la población, sino el suelo y la influencia que el suelo ejerce sobre la población y los modos de comportamiento. Estas cuatro causas definen lo que es una Constitución ontológica. La que seguramente les va a llamar más la atención en punto a lo que nos interesa en la noche de hoy, en la tarde-noche de hoy, es la llamada Constitución real, a saber, aquella de la que habla Aristóteles cuando dice, mire, los lacedemonios hacen tales y cuales cosas, los cretenses tales y cuales otras. ¿Cómo se comporta la sociedad argentina? Según el molde de la Constitución de 1853, reformada en el 94, no, se comporta de otra manera. Se comporta de otra manera. Entonces hay un contraste entre Constitución real y Constitución jurídica. Para Sampay, el ideal a alcanzar es la coincidencia entre la Constitución jurídica como resultado del cotejo entre la Constitución real y la Constitución ontológica. Este sería el ideal constitucional de Sampay. Por eso decía que ante la pregunta acerca de si Sampay, por ejemplo, es marxista, es anticapitalista o no, yo les diría lo siguiente. ¿Cuál es la realidad política que tiene por Sampay por delante? A sus ojos, en sus textos, es la siguiente. Estoy presenciando, va a decir Sampay, el tránsito del capitalismo a su etapa monopólica, cuando el capitalismo se torna en gobierno mundial. Y frente a eso estoy viendo el cambio de modalidad en las relaciones de dependencia de los países llamados, como los nuestros, en los países todavía en vías de desarrollo, subdesarrollados. Por tanto, las invasiones ya no son más como las invasiones inglesas de 1806. Ahora las invasiones se producen a través de la instalación de capitales, de empresas multinacionales, a las que Sampay alude en aquellos opúsculos a los que hice referencia. Y de allí es donde el Estado debe tornarse promotor, garante del bien común político y, por tanto, deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger precisamente la industria nacional, promover la industria y, además, fundamentalmente, el bien común político de la comunidad política del Estado argentino. Entonces, esta es la realidad que tiene Sampay por delante. Ciertamente, como les decía, acompaña la adopción de ciertos postulados del marxismo un cambio de orientación en la Iglesia. Sampay tiene dos momentos a propósito de esto. Uno es bajo el papado de Pío XII,
donde Sampaio se muestra muy crítico respecto de la llamada coexistencia pacífica. Y después uno posterior, donde la coexistencia pacífica es asumida como una categoría, precisamente, para el orden político. Bueno, Sampaio se mueve en esa dimensión. Quisiera hacer notar, más allá de las posiciones de Sampaio no es peronista, Sampaio está por encima de todo eso. A Sampaio se tiene que escapar del país disfrazado de cura en el gobierno de Perón. Es decir, y Sampaio vuelve al país porque lo hacen venir también algunos amigos que él tenía. En fin, Sampaio está por encima de todo eso. Sí cabe destacar esto. Yo he tenido profesores que me decían, pero ¿cómo va a estudiar a Sampaio si Sampaio no tiene ninguna relevancia teórica? Además se hizo marxista. Miren, yo les digo una cosa, yo estuve 10 años en Alemania estudiando. He visto profesores que hablan de estas cosas en un tono señorial y creen que están diciendo cosas enormemente novedosas. Y ya les había dicho Sampaio en el 50 acá en la Argentina. Y me da mucha tristeza ver muchachos como ustedes que llegan a Europa deslumbrados, como si allí estuvieran descubriendo América. Esto se dijo antes acá. Estoy escuchando intelectuales en Alemania en el siglo XX que dicen las mismas cosas que decía Sampaio en la introducción a la teoría del Estado. Pero al mismo tiempo hay que hacer notar que en mi facultad no sabe absolutamente nadie de quién era Arturo Sampaio, salvo un profesor que pasé los 70 años y yo que tuve que estudiar, obviamente, ¿no es cierto? Pero de casualidad encuentran un libro de Sampaio en la biblioteca. Por eso estamos hablando de los que fueron postergados. Es curioso, a mí me invitó a dar una conferencia sobre Sampaio Pino Solanas al Congreso. Éramos 25. En el Congreso de la Nación, acá son más. Y me empezaron a cortar, no bien empecé a hablar. Entonces, nada, esto es la realidad, es esta vocación de fracaso que tenemos los argentinos, ¿no? Que nos deslumbra. Viene un alemán y ya nos deslumbra. Sin embargo, aquí yo veo en esta jornada la imagen de Julio Irasusta y realmente no puedo más que felicitar a los organizadores. Yo no sé cuándo se nombra la labor política de Julio Irasusta, cuándo se rescata el pensamiento de Sampaio o de Fragueiro. Yo he tenido un profesor en Córdoba, descendiente de Fragueiro, que me enseñaba ética filosófica. Bueno, un llamado a ustedes para que rescaten la auténtica cultura nacional. Sampaio tiene unas palabras muy interesantes en un opúsculo suyo dedicado a las inflaciones de nuestra época. ¿Y dónde va a decir esto? Quiero ver a los jóvenes abogados comprometidos con una doctrina jurídica en beneficio de los intereses de su patria y no al servicio del honorario, al servicio de los intereses extranjeros y contrarios a la patria. Yo creo que este es el mejor legado de Sampaio. Hoy Sampaio es actual, sin duda. Lean esos dos opúsculos antes que todo lo que yo nombré y van a ver cómo se comprende la realidad argentina actual. Hay algo que me ha costado una enorme discusión, y lo dije antes y lo repito para cerrar esta exposición. Sampaio sostenía que el liberalismo político muestra sus contradicciones con el advenimiento del totalitarismo. Esto es lo que vamos a ver aquí en muy poco tiempo. Lamentablemente hay que decir. Bueno, les agradezco mucho la invitación y la atención.